Mía, Vi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les va a los dos? ¿Todo bien? Muy bien, después de sacar algunas ramas de arriba del auto. Mucho viento, Porque ¿no? no, el día de la alerta naranja, me acuerdo que hasta estacioné en un descampado para evitar que se me cayera una róbola arriba, ¿no? Esta alerta amarilla hizo mucho más viento que la anterior. Es verdad, se insólito, sintió en un fin. poco más. Nos cuesta mucho manejarnos con los colores, las alertas, entender el tiempo. Así es. Bueno, Chicos, buena tarde. Igualmente. Que pasen bien, buen Hasta programa. mañana. No sé si les pasa a ustedes también. Buenas tardes para todos en casa. Soplaba, sí. ¿Cómo Sopla, soplaba? sopla. Por favor. Y Bienvenida sopla, Eleonora, eso, Rodríguez Pupo, ¿cómo les va hoy? ¿Cómo estás? Nuestra querida compañera Selva y todos los que vienen siempre asiduamente y tienen presente. Bueno, tema de hoy. Por supuesto que vamos a retomar el caso de Moravito, este informe que aparentemente quedó encajonado por allí, nunca llegó a las jerarquías del Ministerio del Interior, un informe que con un año de anticipación más o menos anticipaba la posibilidad de lo que efectivamente aconteció en la jornada de ayer, antes de ayer. Bien, pero antes, hoy estamos viviendo un día muy particular, estamos viviendo un día de paro general convocado por el PIT-CNT, que comenzó en la nochecita de ayer, y vamos a estar conversando entonces hoy, nuestro invitado principal es Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Por supuesto que este paro, que, bueno, después, por supuesto, convocamos a todos en casa para que nos vayan contando. Siempre desde la perspectiva sindical es cuanto más adhesiones, mejor, más se entiende las razones y el porqué. Y desde la afuera hay que ver, en tu barrio está todo cerrado, hay transporte, no hay transporte. Para Fernando Pereira, hasta el momento, ¿qué noticias tiene en cuanto al acatamiento? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo parto de la base que es un fuerte acatamiento por cosas que voy a fundamentar. Hoy no hay banca, hoy no hay servicios públicos, hoy no hay empresas públicas, hoy no hay transporte manejado por trabajadores, hoy no hay educación pública y hoy pararon toda la construcción y casi toda la industria. Bien. Esto en sí mismo, en cualquier parte del mundo, cualquiera, es un gran acatamiento, una medida. Bien. ¿Está bien? Después hay sectores de la sociedad. Yo no puedo decir que un día de paro es un día feriado, porque hay, por ejemplo, 100.000 empresas que sus dueños las abren y tienen un empleado que a veces es el hermano, el sobrino, el tío, en fin. Ahí hay vínculos que son imposibles disociar. Entonces, cuando parece que hay negocios abiertos, en realidad no responden al no acatamiento, sino a otra realidad. O a veces sí, pero tampoco nadie puede pretender que la totalidad de los trabajadores de un país entiendan una medida, porque eso sería de un absolutismo, de un pensamiento único que por lo menos en mí no entra. Hay una enorme cantidad que lo entienden en lugares que son estratégicos y en función de eso hay un alto acatamiento. Un alto acatamiento que se le podría llamar en Uruguay unos 700.000 trabajadores. Cuando es estupendo puede llegar a 1 millón. Cuando es estupendo, ¿no? Yo pienso que hoy andan en el entorno de 700.000 trabajadores. Y afiliados al PIT-CNT hay 400.000. O sea que hay 300.000 no afiliados que se sintieron convocados por una u otra razón, ¿no? Bien, obviamente más adelante habrá números más tangibles para poder cotejar todo esto. Pero vamos a las razones de fondo, Pereira, si le parece. Supongo que el puntapié es el conflicto con Petrobras, el gas, pero no es la única plataforma, no es la única reivindicación en la plataforma. El tema más importante que hoy tienen los uruguayos por delante, incluso en el medio de una campaña interna intensa, interesante, en fin, interesante, al menos para los que nos gusta la política, es el tema del trabajo. Y ahí nosotros no podemos estar ausentes de ese debate. Por ejemplo, hemos perdido en los últimos 4 años en el entorno de 50.000 puestos de trabajo. La mitad de esos puestos de trabajo están vinculados a la construcción. Buena parte de esos puestos de trabajo de la construcción están vinculados al departamento Maldonado, donde obviamente el crecimiento no tuvo la dimensión de otros tiempos, y otros repartidos en las ramas de actividad. Para esas 50.000 personas, este es el tema principal. Que nosotros auspiciemos políticas que generen condiciones para el trabajo es absolutamente fundamental. Pero también es el trabajo de calidad. Por ejemplo, yo hoy decía, hablando de televisión abierta, hay un salario que pagan los canales de televisión abierta y hay otro canal que paga un laudo que se llama producción. Ahora, ese canal pasa el fútbol uruguayo, el básquetbol uruguayo, el carnaval, el ciclismo, todas las pasiones populares las pasa ese canal, pero paga un salario muy inferior a este. ¿Este acaso no es una competitividad
injusta, para pasar un caso, ¿no? Otro caso claro, un trabajador de un canal público tiene un empleo hace 14 años, en el mismo canal, hace la misma tarea, cumple la misma función. Va a sacar un préstamo, no lo puede sacar para vivienda, tiene un salario adecuado para comprar su vivienda, no lo puede sacar porque no tiene antigüedad en el trabajo. ¿Acaso esto no encubre una relación de trabajo que existe, pero que está encubierta en contratos anuales? Te voy a poner otro caso, los tomaconsumo de OCE, esa persona que viene y te dice PIB, toma el consumo de OCE, trabaja para OCE, le da los partes a OCE, va y le informa al gerente de OCE, pero cuando va a cobrar es trabajador de Transamérica. Entonces, digamos, esas tercerizaciones son las que nosotros jugamos. ¿Se puede resolver? Y sí que se puede resolver. Por ejemplo, en primaria había 1000 trabajadoras contratadas por comisión de fomento, ahora esas trabajadoras son de primaria, no hubo ningún cataclismo, no hubo ningún problema presupuestal, no se fundió ninguna empresa, sigue siendo primaria el comedor más grande que tiene el Uruguay para los niños uruguayos y buena parte de esas trabajadoras trabajan ahí. O sea, este es el segundo tema. Y el tercero, los sindicatos en conflicto. Y en particular el conflicto del gas, aunque no es el único, por estas circunstancias. Es una multinacional enormemente poderosa de Brasil contra 150 trabajadores. Y dejarlos en esa soledad, en esa huérfanos en esa circunstancia, no es para este movimiento sindical. Yo entiendo que en otras partes del mundo se haría la cuenta esta sencilla. Son 150 trabajadores en una organización que tiene 400.000. Bueno, en el PIT-CNT esa cuenta no la vamos a hacer ni hoy ni nunca. Son 150 trabajadores maltratados por una multinacional. Yo tuve la última negociación colectiva y realmente en 25 años nunca vi que con una fórmula de ese tipo arriba de la mesa no se llegara a un acuerdo. Bien, ahora permítame Bien negociado con todo, ¿no? Pereira, en términos más generales, usted ya evocó, bueno, la situación de la tasa de empleo o desempleo, evocó el tema de las tercerizaciones, las contrataciones encubriendo de alguna manera esa relación de dependencia que debiera formalizarse de otra forma. También plantea lo de Petrobras. Este es un paro entonces porque no parece ser tan clarito como contra los patrones, ¿no? Contra el empleador. Esto parece más contra el Ejecutivo, porque la responsabilidad del Ejecutivo está en todo lo que usted acaba de señalar. Y contra los patrones, porque cuando iba a terminar con la queja en la OIT, que es un absurdo, ¿no? En Colombia matan de 150 a 400 dirigentes por año, no estaba en la nómina de la OIT. Hay países que tienen trabajo esclavo que no estaban en la nómina de la OIT y va a Uruguay por la negociación colectiva forzada, que es que tu ajuste salarial, el mío, el de los compañeros del panel, no se fije en el Consejo Tripartito, sino bipartitamente. Eso en Uruguay pasó desde el 92 al 2004. Mientras pasó, los ajustes fueron inferiores al crecimiento de los precios. Entre el 85 y el 92 que hubo ajustes salariales dentro de los consejos de salarios, porque no vayamos a creer que el ajuste dentro del consejo de salarios es un invento progresista, porque ahora todo se marca entre postprogresismo y antes. No, esto es del 43. Con el gobierno de Amézaga ya se discutían los mínimos de categoría y los ajustes salariales. Esto es lo que quiere tocar las cámaras empresariales. Y lo que la gente tiene que comprender, que cuando se está hablando de ese tema, se está hablando de su sueldo, de su ingreso. Y los jubilados lo que tienen que entender que como ellos ajustan por índice medio de salarios, también su salario depende de que estas negociaciones sean exitosas. Entonces, en el fondo hay un enfrentamiento con empresarios duros y también hay enfrentamientos con el gobierno, pero de hecho lo ha habido siempre. Por ejemplo, la aplicación del decreto... Pero entonces, a ver, ya no es solo, porque solemos evocar la lucha de clases para entender un poco la lógica de lo que son las plataformas de reivindicación, los reclamos, las conquistas, ¿no? Ahora, los jugadores ya no parecen tan claros en este momento. No es trabajador versus empresario. Estamos hablando de parlamentarios, mayoría parlamentaria, gobernantes. No es ya solo una cuestión de patrón, empleador. Un empleador es el Estado y ese empleador de 300.000 trabajadores o más. Un empleador son las intendencias que toman y echan gente de acuerdo a la campaña electoral. Y en Uruguay nadie dice nada. Bueno, nadie no, nosotros decimos, pero no se queja todo el mundo de decir que hay una... Entonces, contra ese patrón, que es el Estado, en forma de municipio o de intendencia o en forma de gobierno, nosotros tenemos diferencias. Por ejemplo, en ANCAP, la aplicación del 401, no es que los trabajadores no quieren que le descuenten, no quiere que le descuenten lo que quiere la empresa. Porque vos tomas una medida típica de 2 horas de paro y el directorio de la empresa resuelve 70% de descuento. ¿En función de qué análisis técnico?
¿En función de qué negociación? Esto es lo que... Porque nadie pide, no, hoy paramos todo 24 horas. ¿Vos crees que alguien va a pedir no me descuenten? No, todos sabemos que vamos a tener... Hay gente que sí, que pide que yo no descuenten, ¿eh? Yo no. No, perdóname. Y del movimiento sindical, en el país de hoy hay sindicatos que dicen que no les descuenten el paro y he visto paros y gente que ha peleado para que no le hagan el descuento del paro. Tú sos el presidente del PIT-CNT, tú eso lo sabés. Yo quiero franqueza acá. Yo no lo sé. Sí, tú lo sabés. Yo sé que a mí me descontaron uno y cada uno de los paros que he hecho. No tú. Incluyendo 59 días en el 89. Imagínate lo que es no cobrar 2 meses. No estoy diciendo una mentira, estoy diciendo una verdad. Yo no lo conozco, no digo que no sea verdad, digo que Bien. no lo sé. Si me permite, Pereira, me gustaría, ya que empezó Selva, abrir al panel. Con mucho gusto. Con lo que se ha manejado hasta el momento, con cuáles son las razones de este paro. Hay una pregunta también que es obvia, ¿no? Y es, bueno, a una semana de las internas, sí, claro. ¿Qué tiene este paro de diferente con paros generales de otros años, ¿no? A ver, Rodríguez Pupo. No me queda muy claro el origen de este paro, ni las motivaciones. Claro, está el presidente del PIT-CNT, ha aclarado unos cuantos puntos, pero sigo sin entender si este paro nace en el conflicto con Montevideo Gas, o sea, en ese caso sería un paro contra una empresa extranjera, o sería el primer paro que sufre Bolsonaro desde que es presidente. No me queda claro. Después vienen otras motivaciones y otras cosas que se explican, y también tengo que tomar no solo las declaraciones hoy de Pereira, sino lo que ha dicho José López en todos los medios, de que es un paro contra el gobierno. Sí. Entonces, un paro contra el gobierno a 5 días de una elección interna, donde además en una elección interna tampoco se juega tanta cosa. Yo no sé, para mí tiene un efecto, en el mejor de los casos, un efecto neutro. Como que la gente no tiene cabeza para esto. Y bueno, pero no hay una competencia en este momento entre partidos, o por lo menos no lo hay directamente. Un punto de vista. Vir. Yo coincido que no afecta a la elección, es una elección que es interna de los partidos y que me parece que no modifica absolutamente nada de lo que vaya a pasar el domingo. Creo que ha habido dos posturas, más allá de que obviamente el presidente del PIT-CNT es el que tiene la voz oficial y está diciendo claramente que las razones por las cuales son el paro, pero es verdad que José López ha salido por todos los medios de prensa a decir que esto es un paro contra el gobierno y que también José López representa una corriente dentro del PIT-CNT. Que fue la que propuso el paro. Que fue, bueno, entre casualmente otras cosas, esa corriente es la que propuso el paro hace unos cuantos meses atrás. Me interesa saber dos cosas. ¿En qué estado está la situación de negociación con respecto al conflicto, en definitiva, del gas? Que es, bueno, o quizás la principal razón por la cual se convocó el paro de 24 horas. Y después con respecto a las tercerizaciones, que me parece que es un tema que no es menor, que es una forma que tiene últimamente el Estado de contratar en muchos ministerios. ¿Cuál es la postura que el PIT-CNT ha adoptado con respecto a eso? Bien, tiene memoria, Fernando Pereira. Enorme. Es por eso. Yo sé que usted va a ir anotando las preguntas en el debe, pero así damos una vuelta entera. L. Bueno, no, yo creo que este paro a las elecciones no le va a causar efecto porque estamos eligiendo candidatos dentro de los partidos. No me parece que haya que en estas elecciones se esté juzgando o se vaya a juzgar o el resultado tenga que ver con juzgar una gestión de gobierno. Me parece que por ese lado es neutro. Sí creo que las elecciones sí afectaron al paro porque hay gente que no sabía. O sea, me pasó con varias personas, reservamos mañana. No, mañana hay paro. De algunas cosas así, de la vida cotidiana, y que hay gente que no se enteró del todo de que existía el paro, más allá del acatamiento. Estuve en la calle, no había transporte y creo que el no haber transporte es lo que también hace que haya mayor o menor acatamiento, porque en algunos casos es hasta involuntario. Que el Estado, me parece que en todo caso, además de hacer paro a los empleadores, se le hace para el Estado porque el Estado es uno de los principales empleadores en este país y además es uno de los principales empleadores tercerizadores de este país. Y hasta que en el Estado no dejen de aparecer las comisiones de fomento, las comisiones de apoyo, etcétera, se tendrá que seguir haciendo este tipo de reivindicación porque el Estado no puede dar el ejemplo, ese mal ejemplo del trabajo precario. Trabajo precario es el trabajo tercerizado. Bien, Alfredo. Sí, yo lo que me pregunto es qué pasa mañana. Y me gustaría saber en qué cambia mañana la situación de todas estas reivindicaciones después de 24 horas. Históricamente hay una práctica en el Uruguay, estoy hablando desde muchas décadas atrás, de que eran los paros
de 24 horas, una especie de gimnasia sindical, y yo creo que en este caso hay mucho de eso por la propia correlación interna del sindicalismo, ¿no? Es decir, hay diferentes tendencias, entonces nadie puede quedar a la derecha de otro, entonces parece que hay mucho de gimnasia. Yo no sé si el beneficio del paro va realmente a lograr que se resuelva el conflicto de Petrobras. Y no me acuerdo, capaz que se hizo, no me acuerdo si se hizo un paro similar por Fripur, cuando tuvo el conflicto y lo cerraron, que ahí había más de 150, eran 700 trabajadores. General, no, Pereira. Entonces, no me acuerdo de eso. Entonces me parece que a veces hay algo de gimnasia y de correlación interna. O sea, que se están midiendo para adentro, digamos. No es de ahora, eso hace 50 años se decían lo mismo, había diferentes concepciones del movimiento sindical. Así que algunos tenemos memoria un poquito más para atrás. ¿Vero? Yo creo que no se puede separar este paro de las elecciones, de la proximidad de las internas, más allá del peso que tenga sobre las internas en sí mismo. Creo que hay un intento de algunos sectores del PIT-CNT de desmarcarse del gobierno, porque hemos visto que de algún modo se ha criticado a una central sindical demasiado condescendiente con el gobierno del Frente Amplio, y mi lectura política, no quiere decir que sea tenga que ser compartida, ni que sea la intención de Pereira en promover este paro ese objetivo. Mi lectura política es que es un paro que yo lo leo diciendo, bueno, aquí nosotros nos desmarcamos del gobierno, somos independientes, este PIT-CNT no es frente amplista, y creo que luce como un intento un poco tardío en ese sentido, porque habla Pereira de las tercerizaciones. El gobierno del Frente Amplio ha sido el rey de las tercerizaciones. Tendríamos que haber tenido muchísimos paros generales por esa razón, porque es el gran promotor de las tercerizaciones, aún en las empresas públicas, que ha dicho defender a capa y espada. Entonces, bueno, me queda ahí un sabor agridulce respecto a este último paro general. Bien, si me permite, Pereira, me gusta, sí, pero ya habías hablado en el arranque, Selvita. Si tenés una pregunta más, decime. Bueno, no, dale, decime. Decile, va, en realidad. Yo iba a plantear el tema de las plataformas. Esta es una plataforma tan vasta, porque generalmente los paros generales uno sabe a qué se deben. Uno le pregunta a una persona en la calle y le dice, mañana hay paro, ¿por qué es el paro? Este es un paro que abarca desde los desaparecidos, dicho por la responsable de organización del PIT-CNT, hasta el homenaje al 27 de junio, el golpe de Estado, hasta el tema de Montevideo Gas, hasta el tema de las tercerizaciones, hasta el tema de la OIT, las listas negras. Es decir, abarca tantas cosas el paro que yo me pregunto si hacerlo en esta semana, que es justo previa a las elecciones, va a modificar en algo a hacerlo de pronto después de las elecciones internas. Esa es mi pregunta. ¿Qué cambiaría en la realidad uruguaya? Es decir, algo como lo que dice Alfredo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Algunos de estos temas van a estar resueltos? ¿Por qué hacerlo antes de las elecciones internas? Es una pregunta. Bien, si me permite, Pereira, vamos a unir las dos, lo que planteaba Verónica y la pregunta de Selva. Y hay manera de que en realidad usted pueda explicar o desmentir que esto en realidad sea una estrategia política para desmarcarse de la asociación que se ha hecho de PIT-CNT y Gobierno Frente Amplio? No tengo que desmentir, porque hay quienes nos toca dirigir el movimiento sindical y hay quienes les toca comentar. Es así. Y el que comenta no tiene el 100% de la película. Digamos, cuando te dicen, no trabajaste en las tercerizaciones, es un error garrafal. Yo en la negociación 2005 se regularizaron 7.500 trabajadores públicos que tenían contratos chatarra y se transformaron en funcionarios públicos. La pregunta fue si hicieron alguna vez un paro general realmente contra las tercerizaciones. Por tercerizaciones yo tendría que hacer 365 días de paro al año. Entonces tengo que ubicar cuál es el momento táctico más adecuado. Y una semana antes de las elecciones, ¿qué es al final del tercer gobierno? ¿Cuál es el disparador del paro? Un conflicto del gas, que yo no elijo la fecha de cuando se hace el conflicto. ¿Usted cree que yo puedo elegir cuándo esta empresa va a echar trabajadores? ¿O yo puedo elegir la fecha de cuándo el sindicato va a iniciar una huelga? ¿O yo puedo elegir la fecha de cuándo una empresa va a sancionar por una acción colectiva acertada o errada, sancionar personalmente a 57 trabajadores, a 4 de ellos con despido? Yo no lo puedo elegir esa fecha. ¿Por qué no se hizo el paro con Fripur? En el caso pero Fripur cerraba. Usted no puede hacer un paro para... Petrobras se va. Petrobras no cierra. No, Petrobras no cierra. La seguirá otra empresa, la seguirá. Petrobras no cierra. Hay 40.000 usuarios en el Uruguay de gas.
Y es una empresa que perfectamente puede ser viable. Fernando, De hecho, qué empresario ha mostrado interés en Petrobras si no sería el Estado que tendría que hacerse cargo? Hasta ahora no se sabe, pero voy a tratar No de se dar la sabe. respuesta. Después te pueden gustar o no, es como es la vida. La respuesta es que soy una empresa sanguinaria, que el mismo día que anuncia que va a vender acciones por 30.000 millones de dólares, la mitad del Producto Bruto Interno uruguayo, anuncia que se va de Uruguay. O sea, en el medio de ese anuncio gigante, anunció esa... Sí, hace mucho que anunció. Pero hace semanas, en muchas semanas. Semanas. Hace que Petrobras Entonces lo que está te para digo irse a es, Uruguay. si esa empresa toma una actitud de esa, en vez de cuestionar el movimiento sindical, ¿por qué no cuestionan a la empresa y a la bestialidad y al salvajismo? La última empresa, la última propuesta del sindicato eran 26 trabajadores, 11 que se iban con retiro por jubilación, 15 que pasaban al seguro de paro 4 meses y 4 meses, 8 meses para discutir la reestructura y aceptar la sanción de 14 días. Yo le dije ahí a los gerentes de la empresa, miren, yo en 25 años de dirigente sindical nunca vi que una propuesta de esta naufragara, nunca vi. Bueno, ahora puedo decir, por primera vez vi que una propuesta de este tipo, que se acerca a la ecuación económica de la empresa, que plantea reducir 30 puestos de trabajo, no fuera aceptada para tener 8 meses para discutir efectivamente una ecuación económica que permita ampliar el gas. Ahora, yo te pregunto como comunicadora, ¿vos has visto muchos avisos de Montevideo Gas promoviendo que se instale gas en los hogares? No tiene ¿Vos has gas. visto algún volante que diga instale gas en su casa, que le va a venir bien? O sea, si una empresa no promueve, como acá promueven muchas a través de tu programa, es porque no hay tanto interés de promover y porque se pensó en otro negocio que estaba vinculado a otro negocio del gas. Ahora, si este volumen a la empresa no le sirve, que genere el menor daño posible al país y a sus trabajadores. Al país le hizo 2 demandas, ¿no? Una que ya perdió por Conecta y una por Montevideo Gas que está en ejercicio. Y le está haciendo este daño con los trabajadores, con el servicio. Aún en esas circunstancias, fíjate vos qué curiosidad, con huelga general, con paro del PIT-CNT, el gas no se le ha cortado a un solo hogar. Esto se llama responsabilidad, porque son críticos, pero no miran, acá hay luz por todos lados. ¿Saben qué es eso? Guardia gremial de los trabajadores de UTE. Usted abre la canilla en su casa, ¿sabe cómo se llama eso? Guardia gremial de los trabajadores de OCE. No es que no tengamos adhesión al paro en esos sectores, tenemos enorme adhesión al paro, pero somos enormemente responsables. Sí. Usted llama También al teléfono... se llama derecho del cliente que paga por pero el ¿qué servicio? derecho? Si yo le hago una huelga, le hago una huelga. Servicio esencial. ¿Y qué me va a aplicar de servicio esencial en todo el Uruguay? No lo sé. ¿Esencial en todo el Uruguay? ¿Y cómo va a ser eso? Pero No lo sé, cuando ¿o se instala decreta una servicio dictadura esencial, o- se arregla como servicio esencial. A ver, perdón. Virginia, No, la salud yo no no la sé si tu paramos. pregunta estaba contemplada, estuvo Eso se llama contemplada en las responsabilidad. respuestas. Perdóneme que le vuelva a insistir. No. Porque servicio esencial se declara después que la medida pueda afectar la salud o la seguridad de las personas. ahí está. Y acá hubo un apagón durante 12 horas porque hubo una crisis energética y no pasó mucho, ¿verdad? O sea, ahí no habría servicio esencial, ahí lo que hay es responsabilidad. ¿Me entiende? Hacemos una pausa y volvemos, le prometo. Y vemos si la pregunta de Virginia finalmente Sí. fue respondida o no. No fue respondida porque... Ya llegamos ahí, ya llegamos. Pausa y ya venimos. Entre el olvido